Buenos días. Lo primero, quiero agradecerles su asistencia. Ya sé que un lunes a primera hora pues no es el momento más oportuno. En todo caso, les agradezco su asistencia. El objetivo de mi comparecencia hoy es llamarles la atención y sensibilizarles sobre algo que no suele ser lo más habitual, que es la lista de espera en consultas y en pruebas. Hasta ahora, a lo que dedicamos mucho esfuerzo es a la lista de espera quirúrgica, y hablamos sobre si han disminuido los pacientes en espera, si han disminuido los días en espera, y como les he dicho más de una vez, eso siempre es el final de un proceso, es decir, se llega a la intervención quirúrgica después de haber pasado por la consulta y después de haber pasado por pruebas, con lo cual esos tiempos, esos datos que nos dan son bastante sesgados. Pero no solo eso. La única referencia que hoy les voy a hacer a la lista de espera quirúrgica es que encima los datos que nos proporcionan no son los reales. En los datos que les he facilitado, les he comparado los datos que son los oficiales, que son los de una denominada lista de espera estructural, del total de pacientes que esperan a la misma fecha que estábamos dando, o que tengo datos, que es la de 30 de junio. Comprobarán que mientras los datos oficiales hablaban de 25.981 pacientes en aquel momento, los que realmente estaban esperando eran 33.599. Con esto, sobre todo, más allá de que esto pueda significar más o menos, porque en definitiva solo son números, es el comentarles que los datos que ofrecen son de dudosa credibilidad, y lo vamos a ver en el transcurso de mi comparecencia. ¿Por qué en estos momentos les estoy hablando de unos datos de 30 de junio? Entre otras cosas, primero porque son los últimos que he obtenido, que son oficiales, pero sobre todo porque, miren, en gestión hay pocos milagros. Es decir, las esperas que había a 30 de junio son sustancialmente las mismas que hay hoy. No hay una diferencia fundamental. Y he sido prudente en los datos que les he facilitado porque he despreciado o no he tenido en cuenta las esperas menores a 60 días. ¿Por qué? Mire, los objetivos tradicionales en el caso, por ejemplo, de las consultas, era ofrecer una primera consulta antes de 30 días. Después, con la crisis, se toleró que fuese a 45 días. Yo ahora he tomado el corte de 60 porque en 30 de junio están pendientes, teóricamente, todas las vacaciones del personal facultativo y, por lo tanto, se dan las listas de espera posiblemente más altas del año. Con lo cual he cogido un corte que me parecía que solamente iba a reflejar aquellas que tuvieran una demora muy importante o incluso escandalosa. Tienen la distribución por provincias y, por ejemplo, tienen en Ávila como la estrella la neumología, con 96 días de espera. De Burgos ya hicimos una nota en la que hablábamos de esperas de 168 días en neurocirugía, de 130 en digestivo y por encima de los 100 en otorrino, oftalmología, cardiología. De Miranda, la única que destaca es la traumatología, con 118 días. En el Bierzo hay varias en el entorno de los 100 días. Les recuerdo que 100 días son 3 meses a la espera de una primera consulta que normalmente llevará asociada una prueba y que hace que el diagnóstico no se produzca ni en la primera consulta ni después de la prueba, sino en la sucesiva. Es decir, estamos hablando que para ser diagnosticados y, en su caso, remitido a alguna actuación que pueda ser de tipo quirúrgico o no, se tardan más de 3 meses. Después, en Salamanca tiene los datos más altos
de toda la comunidad. Aprecien las consultas de endocrino. En el caso, aquí les aprecio un error que habla de 292 días en endocrino y oftalmología, pero en un momento que les aclaro. Endocrino son 292 días y oftalmología son 201 días. Si lo traducen en meses, son esperas notablemente superiores a los 6 meses para obtener una primera consulta. En Segovia, la neurología con 137 días. En Soria, la cardiología con 113 días. El Río Ortega, los datos que facilitan aquí están solamente hay 2 por encima de los 2 meses, que es maxilofacial y nefrología, pero tengo que decirles que estos datos no se adecuan a la realidad. Y les voy a poner un ejemplo. En junio, una consulta de ginecología dada a una persona cercana a mí, se la dieron para el 20 y tantos de diciembre. Estamos hablando en junio. ¿Ven ustedes que eso figure aquí? No, yo tampoco. Con lo cual abundo en la fiabilidad de los datos que se proporcionan de manera oficial. El Clínico Universitario tenía la reumatología en 90 días, Medina del Campo oftalmología en 80 días y Zamora, la que tenía más destacada, era la traumatología en 70 días. Con respecto a las consultas, únicamente decir que he estado analizando las entradas y las salidas, es decir, las peticiones de consulta y las consultas que se estaban realizando, y debo decir que ha habido un hospital que ha mejorado notablemente, que es el de Salamanca, y 2 que han empeorado de una forma intensa Burgos, menos intensa el de León. Y en el caso de Ávila también existe un mayor número de entradas que de salidas. Con respecto a las pruebas, lo primero que les voy a decir es que he pedido que fuesen las ordinarias. Y les voy a dar una idea de lo que es lo de ordinario. Estamos hablando, por ejemplo, de un señor que dentro del programa de detección del cáncer de colon se ha realizado un test de sangre oculta en heces. Ese test ha salido positivo y ha pedido consulta. Bien, la consulta se la han dado para más allá de 5... consulta. Ha pedido o le han dicho que tiene que realizarse una colonoscopia para hacer comprobación. Esa colonoscopia se le han dado para dentro de 6 meses. Evidentemente no estamos hablando de situaciones en las que en principio se aprecie riesgo vital. No hay, aparte de ese dato, digamos, circunstancias que digan que este señor efectivamente va a padecer un cáncer de colon y que hay que hacerle la colonoscopia mañana mismo o dentro de una semana. Pero, ¿y si no es así? Es decir, de vez en cuando hay una cierta distribución estadística. De todos los casos normales se producen casos positivos. Pero además, este señor, sobre todo al principio, lo ha recibido con una cierta angustia. Es decir, no sabe, mientras nadie le analice detenidamente, él está con la espada de Damocles de si lo padece o no lo padece. Esto se hace extensivo al tema del cáncer de mama, por ejemplo. Aunque en el cáncer de mama está protocolizado y solamente ha saltado como una espera inaceptable, o que me parece absolutamente inaceptable, la de Salamanca, que tiene 46 días desde el comienzo de que se detecta un posible cáncer de mama hasta que se le realiza la primera actuación. Es, dentro de lo que yo conozco, la demora más alta. Bien, hay muchos más ejemplos que les pueda dar la idea de que esto que yo he solicitado o que hemos solicitado, que son algo que denominamos ordinario, en definitiva lo que encoge o lo que encubre es situaciones de personas
con problemas, y ya estamos hablando de aquellas que se refieren a resonancias, a ecografías musculoesqueléticas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la traumatología y que hacen que haya una cierta incapacitación porque no es capaz de manejar el brazo para el hombro, o que la rodilla o la pierna te impide hacer una vida normal. Esto es lo que encubre la palabra normal, y para esto tenemos esperas que son inaceptables. Voy a pasar muy rápidamente a las pruebas diagnósticas. En el caso de Ávila, las resonancias magnéticas son las que tienen esperas más importantes. En la neurológica, 157 días, la musculoesquelética, 102 días, en torno a los 100 la resonancia magnética de abdomen. En el caso de Burgos, los TAC tienen esperas importantísimas, de 105 el de neurología y de 166 el de cuerpo entero. Las ecografías, 108 días la articular. El ecocardiograma, 146 días, y electromiograma, 301 días. Es decir, estamos hablando de esperas absolutamente notables. En el caso de León, la colonoscopia, 180 días. Estamos hablando de la no preferente, que es el ejemplo que les he puesto antes. En el Bierzo tenemos esperas para la colonoscopia no preferente de 213 días, de 210 para la gastroscopia. En Segovia la colonoscopia tiene 257 días. Estamos hablando, insisto, de no preferente. En Soria, por encima de los 200 días, la colonoscopia, la gastroscopia y la ecografía articular. Y en Zamora, también la colonoscopia en el entorno de 109 días. Es decir, son esperas que no son admisibles. Con respecto a esto tengo que darles dos incidencias con respecto a las pruebas diagnósticas. Primero, Palencia. Palencia ha surgido la multiplicación de los panes y los peces, o los datos que me han dado no responden a la realidad. Y se lo digo porque en Palencia los datos que me dan a 30 de junio hablan de que en los primeros días de julio o en los primeros días de agosto se realizan todas las pruebas. Pero claro, es que los datos que me dieron en enero hablaban de que una colonoscopia tenían una espera de 280 días. Es decir, en enero una colonoscopia la estaban dando pues para el 3 de octubre, y si hacemos caso a lo que dicen el 30 de junio, resulta que la estaban dando para el 14 de agosto. Mire, les vuelvo a decir lo de antes. Los milagros en gestión son difíciles. Por lo tanto, cabe pensar o que los datos que me han dado, algunos de ellos son erróneos, o que han hecho la multiplicación de los panes y los peces. También esto me pasa con Salamanca, donde sabemos que tiene las esperas más altas en lista de espera quirúrgica, las esperas más altas en consultas, y sin embargo en pruebas los datos que dan son inmediatos, con lo cual deduzco que tienen que ser para los preferentes. ¿Qué más decirles con respecto a este tema? Insistir en que lo de los datos tiene escasa fiabilidad, pero aún así estos son datos oficiales dados por la consejería, y que ponen de manifiesto que tenemos problemas muy importantes en colonoscopias, por ejemplo. Tenemos problemas muy importantes en rehabilitación, aunque aquí no se reflejen, pero todo lo que conocemos cualquiera de nosotros por nuestros familiares, amigos, etcétera, etcétera, dicen que efectivamente hay problemas importantes. Y con respecto a la lista de espera quirúrgica, una conclusión provisional que ya lo contrastaré o lo afirmaré con datos cuando se cierre el ejercicio, y es que el plan Pericles no ha hecho que se esté operando más. Los datos que tengo del primer semestre dice que no hay una diferencia sustancial de la actividad quirúrgica con el plan Pericles y con la
situación anterior. Y, de hecho, si se fijan ustedes en el cuadro que les di, de lista de espera quirúrgica, las dos columnas del medio hablan de salidas de lista de espera quirúrgica y de cuáles se han realizado con medios propios. Es decir, una parte importantísima, el 14,65%, no se ha realizado con medios propios. Hay que deducir que esto se ha realizado mediante conciertos con empresas externas. Es decir, que la escasa reducción de nuestra lista de espera quirúrgica se ha hecho en base a la contratación externa. Y estoy, sin más, estoy a su disposición, y si no es suficiente, porque ahora tengo una comisión de sanidad, después de la comisión de sanidad estoy a su disposición para aclararles lo que consideren oportuno. No, tengo de todo. Lo que pasa es que Palencia es un hospital en el que los datos son buenos, aunque ya le digo que tengo desconfianza con respecto a los datos que me han dado en pruebas. Además, están basados, la desconfianza también se añade a otra cosa, y es cuando he pedido, que eso lo hablaré en la comisión de sanidad que va a continuación, cuando he pedido datos sobre la antigüedad de los equipos de rayos, casualmente no me dan datos sobre los ecógrafos, que es de lo que en principio tiene que ir peor, porque en el programa de sustitución se plantea la sustitución de 6 ecógrafos, y dado las restricciones de sustitución de equipos que está haciendo la consejería, eso no se hace sin que sean precisamente los más antiguos, y casualmente los más antiguos son los que se les olvida darme los datos. Bueno, digamos que efectivamente Palencia no figura ahí porque sus datos son los mejores, pero me permito poner esa duda de si realmente los datos que están dando son en las mismas condiciones que los que dan el resto de los hospitales, o están dando datos única y exclusivamente de preferentes. ¿Y en número de consultas también León estaría en la misma situación que Palencia? Sí, Salamanca es el top 10 de las esperas. En el caso de León es un problema de disposición en estos momentos de los datos oficiales, pero realmente en el caso de León, y ahí utilizo mi conocimiento como trabajador del tema, las esperas fundamentales no están justamente en el hospital, están en los centros de especialidades. Una de ellas es los análisis de sueño. O sea que, cada uno lo puede valorar de una manera. Evidentemente, a lo mejor no es tan relevante como una colonoscopia y determinar, o como una resonancia magnética para ver si estás en condiciones de ser operado o no. Eso ya depende de la valoración que hagamos de las consecuencias de dicha prueba, ¿no? Seguramente hacen referencia a algo en el que evidentemente no debiera existir ningún riesgo vital, sino simplemente el analizar las causas de unos determinados síntomas. El tema de las colonoscopias se hace el TSS de sangre oculta, se supone que es para detectar posibles cánceres de colon. ¿Esos no entran en los preferentes de las pruebas que se hacen antes de los 30 días que dice el consejero? Está claro que no entran, claro, porque si son de 6 meses... En los datos que yo tengo cercanos, no, salvo que vayan apoyados por otros datos, como puedan ser la pérdida de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en principio, entre otras cosas, porque la sangre oculta en heces no solo es atribuible a un cáncer de colon, ¿no? Puede ser atribuible a otras causas y, por lo tanto, en principio, no cabe... O sea, sí hay que mirarlo, pero no es algo que vayas a decir la consecuencia va a ser eso.
Pero hablaba dentro de los 30 días que dice el consejero que se hacen todas las pruebas para cuando hay sospechas de un cáncer. ya, mire, en el caso de las colonoscopias no es así, salvo que vaya apoyado en otros datos que ya permitan sospechar que efectivamente lo que se va a encontrar es eso. Pues sin más. Y con todo esto que ¿Qué va a hacer? ¿Va a presentar alguna iniciativa o cuál es la siguiente medida? No voy a presentar ninguna iniciativa. Mi iniciativa es la denuncia permanente cada vez que tenemos una comisión sobre las consecuencias, y de esto creo que han sido ustedes testigos, las consecuencias de algo a lo que nos hemos acostumbrado, que es un poco la finalidad de esta rueda de prensa. Nos hemos acostumbrado a que las demoras en pruebas y las demoras en consultas sean normales, pero no pueden ser normales. O sea, no pueden ser normales en principio, porque nada excluye que aquí no haya cuestiones de riesgo vital. Evidentemente no se ha detectado, pero eso no quiere decir que no existan. Y segundo, porque incide enormemente en la calidad de vida de los pacientes. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En las traumatológicas, por ejemplo, el tema de los hombros o de las piernas, o de las hernias de columna. O sea, estamos hablando de situaciones en las que condicionan enormemente la vida diaria, ya sea por el dolor, ya sea por la movilidad, y que no podemos resignarnos a que desde que alguien tiene síntomas evidentes de necesitar una intervención quirúrgica hasta que se realiza, se tarda año y medio. No puede ser, es año y medio con dolor, año y medio con medicamentos, año y medio en lo que no puedes utilizar el brazo de forma correcta, en el que no puedes pasear como lo hacías habitualmente, etcétera, etcétera. ¿Y estos datos que nos ha dado, de qué fecha son? Mire, estos datos corresponden al trabajo que yo he hecho sobre las contestaciones que me han dado la consejería. Me las han dado recientemente. Están a su disposición las propias contestaciones. Si quieren ver los datos en bruto, los tiene Paola y les puede facilitar el original de las contestaciones. Sí, pero ¿qué periodo cubre más o menos? Bien, los datos están todos tomados a 30 de junio, porque era sobre todo porque yo quería ver, es una fecha muy significativa, la mitad del año, y sobre todo también es una fecha en la que les decía, es un momento en el que las esperas son muy altas porque están programadas las vacaciones del personal facultativo, y por eso es también por lo que tomé como corte los 60 días, en lugar de haber tomado los 30 o los 45 que debería haber tomado. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Me voy a la Comisión de Sanidad.